¿Por qué intentamos eliminar el conflicto y por qué eso nos enferma? Existe una idea silenciosa, rara vez cuestionada, que gobierna gran parte de la vida adulta, la idea de que el conflicto interno es un error. Desde pequeños aprendemos que si algo dentro de nosotros entra en choque, deseo contra deber, razón contra emoción, impulso contra miedo, entonces algo debe ser corregido, ajustado, resuelto rápidamente. El conflicto pasa a ser un fallo del sistema, pero lo que casi nadie percibe es que esta lógica no nace de la madurez, sino del miedo. Miedo a perder el control, miedo a desorganizar la identidad que construimos, miedo a entrar en contacto con partes de nosotros que fueron silenciadas demasiado pronto. Para muchas personas racionales, funcionales, bien adaptadas, el conflicto interno se vive como una amenaza directa al funcionamiento. Por eso, se neutraliza con eficiencia, análisis excesivo, racionalización, productividad constante, aislamiento emocional o una moral rígida que dice, esto no debería existir en mí. El problema es que eliminar el conflicto no genera integración, genera amputación. Carl Jung fue uno de los primeros en afirmar algo profundamente contraintuitivo para la mente moderna. No es la ausencia de conflicto lo que transforma al individuo, sino la capacidad de sostenerlo. Y es importante ser claros. Jung no hablaba de sufrimiento gratuito ni de romantizar el dolor. Describía un fenómeno psicológico observable, lo que ocurre cuando dos fuerzas internas legítimas entran en oposición y ninguna puede ser eliminada sin un costo psíquico. La psicología contemporánea, especialmente la terapia del esquema, llega a la misma conclusión por otro camino. Cuando un patrón emocional antiguo entra en conflicto con las exigencias de la vida adulta, surge tensión, y esa tensión no es un error, es una señal de que el sistema psíquico intenta reorganizarse. Pero hay una condición fundamental. Esa reorganización no ocurre si la persona huye del conflicto. El conflicto interno suele aparecer de formas muy específicas. Personas que funcionan perfectamente, pero sienten un vacío difícil de nombrar. Personas que se entienden muy bien, pero repiten los mismos patrones. Personas que evitan conflictos externos porque ya viven un conflicto interno constante. Personas divididas entre quien aprendieron a ser y quien sienten que podrían ser. Estas personas no siempre están en crisis visible, están en suspensión psíquica, y la suspensión no transforma, solo mantiene. El error más común es intentar resolver esta tensión eligiendo un solo lado, o endurecer aún más la identidad funcional, o intentar romper con todo de manera impulsiva. Ambas salidas son defensas, ninguna es transformación. Jung llamaba a este punto la oposición de los contrarios. La terapia del esquema hablaría de modos internos en conflicto, partes con historias, necesidades y miedos distintos. El nombre importa poco, el fenómeno es el mismo. Cuando el conflicto aparece, algo antiguo dejó de ser suficiente, pero algo nuevo todavía no ha nacido, y ese intervalo, incómodo, confuso, inestable, es exactamente donde la transformación intenta suceder. El problema es que la mayoría de las personas no tolera ese intervalo, y por eso la transformación no ocurre. El conflicto como señal de reorganización psíquica. Para comprender cómo el conflicto interno genera transformación, es necesario abandonar una idea simplista, la de que la psique funciona como un sistema lógico que solo necesita la decisión correcta. No funciona así. La psique se comporta más como un sistema vivo, autoorganizado, que responde a tensiones internas buscando un nuevo equilibrio, y todo nuevo equilibrio requiere desorganización temporal. Cuando dos fuerzas internas entran en conflicto,
normalmente representan momentos distintos de la vida. Una parte de ti aprendió temprano que debía adaptarse, controlarse, no depender, no sentir demasiado. Esa parte fue inteligente, protectora, necesaria, pero otra parte no desapareció, solo quedó suspendida en el tiempo, cargando necesidades emocionales, deseos y límites que nunca pudieron vivirse plenamente. Mientras la vida adulta permite que estas dos partes coexistan sin encontrarse, el sistema funciona. Pero cuando la realidad exige algo nuevo, intimidad, autenticidad, límites, cambio, el conflicto emerge. Y emerge porque las soluciones antiguas ya no sirven. La terapia del esquema lo describe con precisión clínica. El modo que garantizó la supervivencia emocional en la infancia entra en conflicto con las necesidades legítimas de la vida adulta. Jung describía el mismo proceso como el ego entrando en conflicto con contenidos del inconsciente que ya no pueden ser ignorados. En ambos casos, el punto central es este: el conflicto no aparece para ser eliminado, sino para forzar una reorganización de la personalidad. Pero esa reorganización no es automática. Si la persona elige un solo lado, generalmente el más adaptado, racional o socialmente aceptado, el conflicto se apaga. Pero apagado no significa resuelto. Entonces aparecen los síntomas: ansiedad difusa, irritabilidad, vacío, desmotivación, aislamiento, compulsiones sutiles o una sensación persistente de algo no está bien. Estos síntomas no son fallos, son intentos del sistema psíquico de mantener el conflicto activo porque aún no ha sido integrado. Jung decía que el inconsciente insiste no por crueldad, sino por necesidad. Lo que no encuentra expresión consciente regresa como perturbación. La transformación comienza cuando la persona hace algo profundamente difícil para la mente moderna. No elige un lado de inmediato, sostiene la tensión. Eso no es pasividad, es resistencia al cierre prematuro. En ese espacio puede surgir algo nuevo, no como un compromiso superficial, sino como una tercera vía. Jung llamó a esto función trascendente, no en sentido místico, sino psicológico, una función que emerge cuando la conciencia soporta la tensión entre opuestos sin colapsar. La terapia del esquema lo llamaría fortalecimiento del adulto saludable, una posición interna capaz de escuchar partes en conflicto sin fusionarse con ninguna. Esta posición no decide rápido, observa, tolera, integra, y esa tolerancia lo cambia todo. Las defensas contra la transformación. Si el conflicto interno es tan central para la transformación, ¿por qué tantas personas pasan la vida entera sin cambiar realmente? Porque transformarse exige algo que el ego detesta: perder la certeza durante un tiempo. Existen defensas muy sofisticadas contra esto. La más común es la racionalización. La persona entiende el conflicto, lo explica, lo analiza, pero no lo vive. Convierte la tensión en concepto y así neutraliza su potencia transformadora. Otra defensa frecuente es la moralización. Una parte es considerada incorrecta, inmadura, débil, y el conflicto se resuelve por exclusión. También está la hiperfuncionalidad: hacer, producir, resolver, ayudar, todo para no detenerse lo suficiente como para sentir la tensión. Y el aislamiento: alejarse de personas o situaciones que activan el conflicto, manteniendo una estabilidad silenciosa pero estéril. Todas estas defensas tienen algo en común: preservan la identidad actual a costa de la totalidad psíquica. Jung advertía que el mayor peligro no es el conflicto, sino la identificación unilateral con una parte de la personalidad. Cuando esto ocurre, el resto de la psique no desaparece, se convierte en sombra. La terapia del esquema observa lo mismo cuando un modo dominante silencia permanentemente a los demás. El sistema se vuelve rígido, y los sistemas rígidos no se transforman,
solo se rompen o enferman. La transformación real requiere algo muy específico, la capacidad de permanecer presente mientras las partes internas entran en desacuerdo. Eso es incómodo, a veces solitario, frecuentemente confuso, pero es en ese espacio donde la personalidad deja de ser solo adaptación y comienza a convertirse en totalidad. Lo que nace cuando el conflicto es sostenido. Cuando el conflicto no es eliminado, ocurre algo sutil pero profundo. La persona deja de definirse únicamente por un rol, una función o una narrativa. Comienza a percibir que no es ninguna de las partes en conflicto, sino el espacio consciente que las contiene. Esto no es espiritualidad, es madurez psicológica. Jung hablaba de un ego capaz de relacionarse con el self, no inflado, sino flexible y consciente de sus límites. La terapia del esquema hablaría de un adulto saludable integrado, alguien que reconoce sus necesidades emocionales sin ser dominado por ellas y reconoce sus defensas sin esconderse en ellas. Esta posición no elimina el conflicto para siempre, cambia la relación con él. El conflicto deja de ser enemigo y pasa a ser señal de crecimiento inminente. La transformación no aparece como euforia ni iluminación, aparece de forma mucho más discreta. Elecciones más alineadas, menos autoengaño, límites más claros, relaciones más reales, menor necesidad de demostrar quién se es y, sobre todo, una sensación interna de coherencia, no porque el conflicto haya desaparecido, sino porque ahora puede vivirse sin destruir la identidad. Esta es la transformación que Jung describía, y es la misma que la psicología clínica moderna observa cuando el conflicto finalmente se integra en lugar de silenciarse.